Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! El método y prueba quiere decir la hojita, la parte física, ¿no es cierto? A eso se refiere. Pregunta número 1. Escribe el otro nombre con el que se conoce a cada región del Ecuador. En esta parte, si desean, pueden ir al video que vimos, grupos étnicos del Ecuador. Ahí estoy explicando de las 4 regiones del Ecuador: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Y tenían también otro nombre, ¿no es cierto?, que era más técnico. El número 2. En el mapa del Ecuador representa, pinta y escribe el nombre de cada región. También se explicó en ese mismo video que las regiones del Ecuador son Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, ¿no es cierto? Van a pintar tal como estaba en las capturas de pantalla, que estaba aquí verde, aquí cafecito de las montañas verde, y la región insular píntenle a su gusto, ¿no? O como está en el texto. Vamos a la pregunta número 3. Los límites del Ecuador son al norte, al sur, al este y al oeste. También revisen el video de grupos étnicos, ahí estaba explicando, ¿no es cierto?, de los límites del Ecuador. Límites quiere decir los vecinos: al norte Colombia, al sur Perú, al este Perú y al oeste el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente página. Dice: 4. Identifica 2 características culturales que nos representen como país. Escribe sus nombres y explica en qué consiste cada una. Bueno, en esta parte vamos a recordar acerca de los grupos étnicos o también llamados nacionalidades. Y para entender un poquito mejor, voy a presentarles a mi madre. Ale punyata charipaichi, itakuna mamakuna wawakuna, ale miachachijón, shinakatishpa, hasta ale yuxicho, pikingunapas colaboraichi. Habíamos dicho acerca de la cultura. Cada grupo étnico o nacionalidad tiene su cultura propia. La cultura se refiere a la vestimenta, al idioma, a la comida, a las tradiciones, a las fiestas y a la música. Vamos a hacer el ejemplo con el grupo étnico Quichua Otavalo, ¿no? En vestimenta, como ustedes vieron la vestimenta, ¿no es cierto?, que tenía la hualquita, la bachalina, el anaco, ¿no es cierto? El idioma es el quichua. La comida, en el grupo étnico Otavalo, aquí en la sierra específicamente, la comida representativa sería el cuy, ¿no es cierto? En las tradiciones, tendríamos que, por ejemplo, aquí en el grupo étnico, se hace cuando una casita es nueva, la tradición es hacer el huasibichay, se llama, ¿no? Es bendecir a la casita y hacer una comida para ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? Bueno, en fiestas tenemos al Inti Raymi, que es una fiesta en honor a la cosecha que se realiza en el mes de junio. Y en música también tendríamos algo propio, ¿no es cierto?, que es el San Juan. Eso hablando acerca de la cultura, ¿no es cierto? Tal como estoy yo vestido ahorita y como está mi mamá, ¿quién representará a nuestro país? ¿Yo vestido así o mi madre vestida con su traje típico, ¿no es cierto?, de la cultura Quichua Otavalo? A ver, piensen un poquito. Si fuéramos a Japón o a China, es decir, al otro lado del mundo, ¿cómo representaríamos? Con una danza, digamos, ¿ya? ¿Me voy así vestido? ¿O con un traje típico de la cultura del Ecuador, una representativa? Ejemplo, Quichua Otavalo podría ser, ¿no? O también Cayambi. Exacto. Si ustedes van a representar niños en otro país, no sería vistiéndose así, sino sería vistiéndose con un traje típico de la cultura del Ecuador, con alguna de las culturas del Ecuador. Pasamos a la pregunta 5. Escribe los nombres de 4 grupos étnicos del Ecuador. Acuérdense cuáles eran los aguas, los áchilas, los quichuas de la sierra, quichuas del oriente, ¿no es cierto? Usted pone la que usted recuerde, ¿no es cierto? 4, pero no. Pasamos a la pregunta número 6. Esta fotografía representa a un grupo de personas que forma parte de una comunidad. Escribe las características que deben demostrar para su bienestar. Tendríamos para el bienestar de los grupos sociales, ¿no es cierto?, la solidaridad, el trabajo, la honestidad, la amistad, la cooperación. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.